¿Qué está pasando? Estamos activos, ready to go. Oye, metiéndole duro. Ustedes saben cómo es. Gracias por estar aquí en Teoría de su Madre. Y gracias por suscribirse al canal. Y mira, importante que nos escriban. A veces no estamos atentos porque tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Pero si ustedes nos escriben algún tema, lo pueden poner en los comentarios. Mira, este temita me gustaría que lo hablaran, etcétera, bla, bla, bla. Y le metemos. Aquí estamos con Apologético, Eric Torres y Keropi Sánchez en la casa. Luis se tuvo que ir para la casa. Esa es la que hay. El locutor. El locutor. Bueno, Corillo, hoy vamos a estar hablando de algo super cool, que es si realmente existe el libre albedrío. Eso es lo que vamos a estar hablando. ¿Y qué es el libre albedrío? Quizás podemos empezar por ahí, y cómo nosotros lo definimos, qué sé yo, y después por ahí para abajo, ¿está bien? Tú puedes arrancar con eso, Eric, definiendo el libre albedrío, ¿no? Eric, pues dale, vamos allá. Libre albedrío es la capacidad que tiene para tomar o no tomar una decisión. Pero yo creo que es como que se entiende mejor en contraste con la contraparte, que es la predestinación o el determinismo, que es que ya todas las decisiones, las acciones y las consecuencias de tu vida están determinadas. Por eso se llama determinismo. Pues como que, ok, pues, ponle que... esta idea de, por ejemplo, la idónea, de que tú tienes una persona con la que tienes que estar, es como que un ejemplo de casi un determinismo, una predeterminación. No, papi, yo tengo mi idónea determinada. Yo tengo mi idónea. Tengo mi idónea. Pero entonces, para el sentido de que hay gente que piensa que como que hay una persona en específico, como si fuera un rompecabezas, ¿me entiendes? Como que esta pieza va con esta, punto y se acabó, ya. El alma gemela, pero el cristiano es la idónea. Y es como una idea de que pues ya Dios tiene algo para ti, como que ya, eso está determinado, como que ya eso está planificado, como que eso va a pasar sí o sí. Exacto. Y tú no puedes escoger que pase o que no pase. Y el libre albedrío, pues es como que pues, tú sí escoges. Pero eso también está como que, o sea, saliendo un poquito de lo que es la idónea, también en toda la vida, por decirlo así, porque por ejemplo... Sí, es un ejemplo, Está ya, estas personas que creen esto, pues está súper, ¿cómo es? Determinado. Determinado. Que de hecho, eso sería una posición naturalista a lo que es el ser humano. Porque hay una determinación, o sea, realmente tú eres... O sea, cuando tú eres completamente determinado, tú no decides lo que tú haces. ¿Ves? Simplemente son los químicos y lo que está pasando en tu cerebro, en tu biología, que producen lo que tú haces. Pero no eres tú. O sea, el hecho de tú pensar, tú no estás pensando. Tú crees que estás pensando. Es como una ilusión. Exacto. De que realmente tú estás decidiendo, pero tú realmente no estás decidiendo. No estás decidiendo. Ajá, exacto. Es el efecto de, qué sé yo, de una ilusión, exacto. Pero ya lo que tú ibas a hacer ya está planchado de que tú están decidiendo las neuronas y los químicos que se desencadenan en tu cerebro. Pero no eres tú. No es que Keropi Sánchez decidió. ¿Me entiendes? Ahora, en lo que nos compete al tema es que hay personas que dicen que dado a que Dios conoce todo, es imposible que tengamos libre albedrío, ¿verdad? Porque, ok, en la postura de ellos sería, nosotros no decidimos hacer este podcast. Porque Dios ya estaba en el plan de Dios. Ok. Dado que ya estaba en el plan de Dios, es imposible que tú te vayas en contra de Dios. Okay. Por ende, todo lo que ocurre es porque Dios lo decidió así. ¿Entiendes? Okay. Eso es una forma de verlo, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos del libre albedrío, pues empiezan a decir como que no, es que no existe el libre albedrío. Realmente somos marionetas porque si Dios lo sabe todo y lo conoce todo, pues realmente todo lo que tú estás haciendo ya fue escrito. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo. Esa es la problemática. Ajá. Ok, pero puede haber tal cosa como que para unas cosas, bueno, aquí especulando, ¿verdad? Como que para unas cosas sí hay libre albedrío y para otras cosas a lo mejor no hay libre albedrío. Puede existir tal cosa como esa. Yo digo que eso sería una contradicción. Okay. ¿Entiendes? Yo digo, o hay libre albedrío o no hay libre albedrío. Eso es lo que yo creo. Porque realmente como yo considero predestinación, no es, digo, y no creo que confunda a la gente de la audiencia. No estoy hablando, esto no tiene que ver con calvinismo y esas cuestiones. O sea, eso no tiene que ver con el tema de hoy. Yo creo, ¿verdad? Que cuando Dios me llama, yo creo que hay una predestinación en el sentido de que Él tiene un plan para mi vida. ¿Verdad? Ahora,
yo tengo voluntad propia dentro de ese plan. O sea, como que yo puedo elegir qué hacer y qué no hacer en ese plan. Y yo puedo elegir no ser partícipe de ese plan. Eso es lo que Dios quiere. Pero quizás si yo no me alineo a lo que Dios quiere, yo no voy a terminar donde Dios quiere. ¿Ves? Para mí, las cosas que son préstinas, que no hay forma de cambio, es la venida de Cristo. Por ejemplo, la cruz del Calvario. Esas son cosas que iban a suceder no importando qué. ¿Ves? No importando qué, en el momento Dios iba a mandar a su hijo para la redención. No importando qué, va a llegar un momento que va a venir un juicio. Eso es algo que no va a cambiar. ¿Me entiendes? Ahora, cuando se trata del ser humano, si yo soy un agente libre, es completamente contradictorio decir que soy libre y no soy libre. O soy libre o no soy libre. Pero si soy libre, tengo que ser libre para todo. Eso significa seguir a Jesús, hacerle caso a la voluntad de Dios, tomar en consideración mi propia, como dice el proverbio, ¿verdad? Somos sabios en nuestra propia prudencia, decidimos qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Ahora, lo que yo entiendo que está la problemática de la gente es cuando se tiene la noción de la omnisciencia de Dios. ¿Ves? Sí. Como que ahí la gente le cuesta asociar el Dios lo sabe todo y yo estoy eligiendo. ¿Ves? Porque... ajá. Que es curioso porque lo llevan, por ejemplo, teológicamente siempre se lleva al debate entre arminianismo y calvinismo. Porque el calvinismo le pone mucho peso. Y yo sé que el último episodio estaba diciendo que no hablemos de esto, pero vamos a hablar de esto. Pero el calvinismo le da mucho peso. Pero el tema no tiene que ver con esto, pero ajá, dale. Exacto. Pero el calvinismo le da mucho peso a la elección. Sí. Dios tiene sus elegidos, que Dios eligió desde la eternidad para que fuesen salvos. Y entonces, pero Calvino quizás no lo dice, pero entonces lo que se infiere es, pues si Dios tiene sus elegidos, Dios tiene también los que desecha, claro, los que no eligió, ¿verdad? Entonces esa es la otra parte de la moneda. Entonces están los que Dios eligió y los que Dios desechó. Entonces, ese es el calvinismo, ¿verdad? Donde las cosas están determinadas, por así decirlo. No determinadas, es predestinado, pero anyway. Entonces entonces la gente entiende que la otra parte que es el arminianismo, pues tú tienes libre albedrío. Pero entonces, eso tampoco es lo que dice el arminianismo. Pues el arminianismo coge, por ejemplo, el texto de Romanos 8 y dice, a los que Dios conoció, a estos también predestinó. Entonces, cuando ves ese texto de Romanos, ellos dicen, es el mismo texto, habla de la predestinación, porque el arminiano no niega que seamos predestinados. Pero él lo que dice es, el conocimiento de Dios antecede la predestinación. O sea, la presciencia de Dios. O sea, Dios tuvo una presciencia y según su presciencia predestinó. O sea, que no es que Dios, pues, es como un juego casi, es como gimnasia cerebral, ¿verdad? Pero no es que Dios... Sí, se está cansando de explicarlo. Él respiró hondo, loco, él respiró hondo. Él hizo... Ay, no. David, estoy poderoso. Pero la cosa es, ok, ellos dicen, ok, no es que Dios te determina lo que va a pasar con tu vida, porque lo que queremos alejarnos es de esa idea de Dios como este dictador moviendo los hilos de las marionetas, ¿verdad? Que eso está un poquito difícil porque también tenemos que conciliar la idea de la soberanía de Dios, claro, ¿verdad? Pero no es que Dios, ¿sabes? Él dijo, tú vas a hacer así y esta gente se va a perder y esta gente se va a salvar. Es que Dios siempre supo. Y como siempre supo y siempre ha sabido, porque está fuera del tiempo, pues él supo lo que nosotros íbamos a escoger. Tú tienes la libertad, pero lo que sea que tú escojas, él ya lo sabe. Pero dentro del arminianismo, eso no es un problema. O sea, no es un problema que, bueno, pues si Dios sabe, pues entonces es como si yo no tuviera esa libertad. Es que lo que pasa es que, para la otra contraparte, ellos piensan que el Dios conocer es equivalente a Dios provocar. Ese es el problema. ¿Me entiendes? Exacto. Porque ellos lo que creen es que por cuanto Dios sabe, Dios fue el que provocó. Por cuanto Dios sabe, Dios así lo decidió. No necesariamente. O sea, esa es la postura nuestra, el libre albedrío. Exacto. O sea, el que nosotros afirmemos
que Dios conocía, sabía de antemano, no significa que Dios te impulsó a hacer eso. Que No, y Dios esa te es la obligó postura a hacer eso. de la predestinación o determinismo Determinado, es ajá. ya otra cosa. Pero Pero para explicar algo, predestinación, para explicar algo, lo que tengo que entender es que Dios, la interacción de Dios con espacio-tiempo no es la misma interacción que el ser humano tiene con espacio-tiempo. Ahí está el gran problema. Porque nosotros vemos el espacio-tiempo lineal, ¿no? Vamos, ¿verdad? ujú, Hay una serie de eventos, ¿verdad? Y la manera en que nosotros medimos tiempo es cambios de eventos, realmente. Así como lo medimos, ¿verdad? Digo, técnicamente con el fotón y qué sé qué rayo. Pero realmente ah, son cambios de eventos, ¿verdad? Fotón aquí, fotón exacto. acá. Pam, pam. O sea, realmente eso son cambios de eventos o cambios de estado, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Pensamos que Dios se encuentra en la misma línea de espacio-tiempo. Y aunque el ser humano se encuentra aquí lineal, ¿verdad? Buscando un mañana, ¿verdad? La razón por la cual para Dios un día es como 1000 años es porque Dios está por encima de tiempo. ¿Ves? Dios no se encuentra en esta línea que nosotros estamos viviendo. Dios observa desde arriba la línea de tiempo en la que estamos. Por eso sabe pasado, presente y futuro. ¿Me entiendes? Él ya sabe todo, porque Él observa nuestra línea de tiempo desde otra dimensión, fuera de esto. ¿Ves? Por Sí. eso es que yo creo que a veces se confunden la gente de que no puede ser posible, porque si Dios está en este mismo espacio temporal, ¿verdad? Y está con nosotros, pues Dios está provocando las cosas. Sí, ¿Entiendes? que la Pero una observación de pregunta. Dios No, es no, una como, pregunta, pero entonces, ¿verdad? Hablando de todo esto, pues entonces uno como ser humano puede, que yo creo que tú lo dijiste ahorita, pues entonces pues, uno como ser humano puede rechazar por completo hacer la tarea que Dios me manda a hacer, Bueno, consciente e inconscientemente, de bueno, las dos formas. para mí, nuevamente, porque ahí está el debate Y vuelvo arminiano y repito, y yo calvinista. tengo estas preguntas aquí, no Sí, es que sí. usted las tiene que contestar porque no tiene que saberlas, pero es que tengo preguntas para preguntar aquí. Sí, no dame problema. No hay Esa es problema, una. eso es bueno, eso es bueno. Ahora, ¿qué pasa? Ajá. Para mí. Porque el detalle aquí, el detalle no es qué dice la Biblia. Porque creo que la Biblia dice suficiente para ambos lados, para sustentarlo. La ujú. pregunta es, ¿cómo estamos interpretando lo que la Biblia dice? Y ahí entra entonces la parte filosófica que nos ayuda a tomar el todo y establecer nuestro caso. ¿Me entiendes? No sé si me explico. Porque Sí, realmente sí. yo he visto ambos versículos y son convincentes. Pero No, y es no lo que yo siempre, decía, porque no de siempre, las dos cosas están ahí. sí, pero no siempre la Biblia dice lo que literalmente dice. Estamos claros con No eso, ¿verdad? siempre lo que la Biblia dice es lo que la Biblia enseña. Ese es el segundo mandamiento en mi libro. Cállate la boca, chico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo la puedo ponchar, yo la Por puedo ejemplo, ponchar. para mí, creo que Dios es uniforme, ¿verdad? Creo que Dios, No se ve. No sé, de verdad. No, Ah, ahí, pero de ahí, ahí. ahí un No poquito. todo lo que la Biblia dice es lo que enseña. Ya. Eri, te voy a botar del Skype. Mira, Tanto envidioso. ok, en el Antiguo Testamento, Dios escogió literalmente un pueblo. Pon el libro tuyo, Billy. Se Pon el haga, libro tuyo, enséñalo. Señor, reprenda al diablo, loco, que te la boca. Dale, sigue, mala mía. Yo te puedo enseñar un montón de cosas. Yo te puedo enseñar que estoy en el canal de Google. ¿Tú estás en el canal de Google? Tú no estás en ningún lado. Nadie te Ya, quiere, ya. loco. No, pero ya. Nadie te quiere, Ya, loco. ya, Ok, ya. escúchame. ¿Qué pasa? Cuando vemos la historia bíblica, ¿verdad? Dios literalmente elige un pueblo. ¿Es o no es? O sea, en el Antiguo Testamento no tenemos la disyuntiva del Nuevo Testamento. ¿A quién Dios eligió? No sabemos. No, el Sí, Antiguo Testamento es elección full. O sea, exacto. Dios elige su pueblo, elige a Directamente. Abraham, elige a David, Directamente. elige a... Exacto. ¿Cuántas veces la gente que Dios escogió hicieron lo que le dio la gana? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces literalmente el pueblo de Israel le dio la espalda a Jehová? Que Todas él las se veces. divorció. Todas. ¿Entiendes? Nuevamente, no es solamente un versículo. Yo tengo que verlo sistemáticamente. ¿Verdad? Sistemáticamente, a mí lo más sentido que me hace es que Dios lo elige. Y Dios dice, esto es lo que yo quiero. ¿Ves? Y por eso tantas veces en Levítico, por ejemplo, que él hace mandamiento, él dice, hará esto y lo otro porque yo soy tu Dios. O sea, es como es un trueque, hay un pacto, ¿verdad? Que ustedes serán mi pueblo. Pero para que sean mi pueblo realmente, tienen que cumplir con estas cuestiones.
Ahora, si ustedes lo cumplen o no lo cumplen, ya eso es cosa de ustedes. ¿Entiendes? Pero esto es lo que yo quiero. Jehová dice en el Antiguo Testamento, yo no me deleito en la destrucción del malvado. Yo quiero que la gente venga a arrepentimiento. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo deseo. Esa es mi voluntad. Pero si la gente no quiere, pues la gente no quiere. ¿Me entiendes? Solamente para mí, cuando yo lo veo en su totalidad, veo un caso más fuerte de que sí, esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero el ser humano tiene que alinearse a la voluntad de Dios. ¿Ves? Porque si el ser humano no es libre, de momento hay cosas que pierden sentido. Pierde sentido la palabra amor. Pierde sentido que la iglesia sea la novia, ¿verdad? Y Cristo sea el esposo. Para mí pierde sentido la cruz del Calvario. ¿Ves? Porque si todo está en ese sentido determinado y yo no tengo ningún tipo de control y Dios me dice la palabra que él no se deleita en la destrucción, sino que quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento, pues lo más lógico no es que Dios provoca todo, sino que Dios desea un final. Dios desea un outcome de todo esto. No, y yo creo que ese ha sido el problema, por ejemplo, cuando se enseña sobre la voluntad perfecta y la voluntad permisible de Dios para tu vida. Que eso no está en ningún lado de la Biblia. Claro, no está en ningún lado de la sí, Biblia. pues se infiere, algo se infiere ahí. Pero entonces tú dices, te deja con este deseo o con esta curiosidad de por ejemplo, tú estás con alguien yo sé que vuelvo al ejemplo, pero tú estás con alguien y tú dices, pues esta persona es la voluntad permisible de Dios. Entonces tú te quedas como que, pues significa que hay una persona mejor para mí allá afuera en algún sitio. Perfecta. Y si yo la conocí, exacto. Entonces te quedas, exacto, insatisfecho o por el otro lado, temoroso. Pues tú dices, Dios tiene una voluntad perfecta y entonces... yo no la estoy siguiendo, yo no la estoy obedeciendo. Entonces, es como esta imposición, por así decirlo, de que, ¿sabes? No sé ni cómo articularlo, mano, pero es que mira, la palabra voluntad tiene ese peso, ¿ves? Por ejemplo, cuando tú dices deseo, pues ya es un poco diferente, ¿ves? Como que, ok, pues Dios tiene un deseo, tiene una voluntad, en ese sentido sí tiene una voluntad, pero no es como un dictado, ¿ves? Es que por eso digo que para mí, lo que es dictado, mandato, eso, rácata. La cruz del Calvario, el final. Pero una pregunta acerca de eso, que tú ahorita dijiste eso, y esa era otra pregunta. Ok, la cruz del Calvario. Y vuelvo y repito, yo estas preguntas en garete, yo no sé si usted está, pero contesté nada. Bien la primera que conté pregunté. Bueno, yo lo que entendí es que exacto, que tú tienes, también es que yo creo que parte de la perspectiva de que ok, la voluntad de Dios es que yo lo obedezca y que yo haga las cosas bien delante de él y que yo sea un buen cristiano dentro de esta tierra. Un buen hijo. Ya, exacto, un buen hijo. Si yo me casé con Petunia o cogí un trabajo que tenía que coger, o qué sé yo, no, pues papi, te la buscaste, ¿entiendes? Pero no creo que tiene que ver tanto con el hecho de que ya antes te va a salvar o no te va a salvar o qué sé yo. No, o sea, que pues, si cogiste un trabajo que era una mala oportunidad y Dios sabía que había otra mejor oportunidad, pues eso es problema tuyo ya, ¿me entiendes? No. Porque es que yo honestamente creo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos mucha más libertad de lo que a veces pensamos en la iglesia. Porque a lo que voy es como que mi miedo, en cierto punto, por ponerlo así, con el libre albedrío, es lo que trajo Eric hace 5 par de minutos atrás, es eso, como que ya entré, que yo esté haciendo la voluntad de Dios, ¿me entiendes? Como que ya entré. Exacto, que yo no decida, por ejemplo, me fui, yo renuncié a Paxson, literalmente, cuando renuncié. Y después, yo nunca sentí que yo tenía que renunciar y nunca volver a Paxson. ¿Me entiendes? Yo nunca sentí eso. Yo sentí que tenía que renunciar, más nada. Yo no sentí como que renuncie y nunca vuelvas. Yo no sentí eso. Pero ¿qué pasa? Cuando yo fui a volver de nuevo, porque no tenía chavo, loco, estaba pelado, ¿me entiendes? Pues, y vino pandemia, vino revolú, a mí me decía, no, si Dios te mandó a renunciar, estás yéndote en contra de la voluntad de Dios, porque estás volviendo para atrás, como el pueblo de Israel cuando volvía para atrás para Egipto, que sigue. O sea, papi, tú te sientes papi, tú te sientes súper mal. Por eso yo digo, o sea, para mí, por eso digo que hay mucha más libertad en lo que a veces pensamos como hijos de Dios. Y por eso es tan vital la vida en el espíritu. ¿Me entiendes? Porque yo creo, por ejemplo, yo creo que Dios no da suficiente capacidad para entender cuál es la voluntad de Dios, aunque no entendamos completamente. ¿Entiendes? Como que, por ejemplo, ejemplo de Moisés. Yo creo que en todo momento nosotros estamos en la posición de Moisés, que tenemos una varita. Y esta varita nos enseña a cómo Dios opera.
Pero de momento llega un momento de madurez que Dios espera que ya tú sepas que puedes confiar en Dios. Que como que Dios espera que si Dios te dice habla, tú no te quedes encajado con la bendita vara. ¿Me entiendes? So, para mí, encaminar en fe y ir madurando y creciendo en esto es reconociendo a veces como que, mira, dentro de esto yo tengo libertad y yo puedo elegir ciertas cosas. Debo de reconocer cuál es la limitación que yo tengo dentro de lo que Dios me llama, dentro de lo que Dios me pide. ¿Me entiendes? Ahora mismo, yo siento que Dios me está llamando, esto es apologético. No necesariamente tengo que renunciar a donde trabajo. No o sea, puedo estar ahí o puedo renunciar. O sea, eso no importa. Lo que yo creo que sé que Dios quiere conmigo, o la voluntad de Dios, es que yo me dedique a esto. Ahora, ¿cómo yo opero esto? Para mí eso es bastante abierto. ¿Me entiendes? Hago un libro, hago un evento, hago un canal de YouTube, lo que sea. Dios quiere que yo enseñe. Dios quiere que yo hable. Ahora, creo que Dios sí me va a dar estrategia de cómo hacerlo. Pero no creo que sea tan rígido. ¿Entiendes? Porque ahora mismo, cuando hablamos por nosotros creemos en la inspiración bíblica. Pero Dios dejó la humanidad del escritor. Y Dios utilizó la humanidad del escritor a un buen propósito. ¿Me entiendes? So, creo que Dios, dentro del plan perfecto, maravilloso, bueno y agradable, creo que yo tengo libertad de seguir siendo yo. ¿Me entiendes? De tomar mis decisiones. Hay un video, te voy a hacer estas dos preguntas y seguimos para que no se me pierda. Mira, una, que es lo de la cruz del Calvario, que he visto ahorita, como que tú piensas como que, como que estas cosas no son, que diste la cruz del Calvario. Pero entonces, Jesús no tuvo libre albedrío. Sí. Eso, espérate, vamos allá. Entonces, lo otro que quiero decir es como que, por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron un video hace tiempo, un video que se fue viral, que decía como que, era como que gente cristiana que se habían disque quedado, ¿verdad? Disque quedado. Porque Dios los mandó, por ejemplo, Dios me mandó a mí a hacer stand-up comedy, un ejemplo, y a mí me dio con hacer un podcast. Y a ti te mandó a hacer apologético, pero tú quisiste hacer una iglesia. Y a Eric lo mandó a ser evangelista y Eric quiso ser misionero. Entonces era como que era literalmente como que, papi, un mensaje de que hiciste lo incorrecto y te quedaste, porque Dios no te mandó a ser pastor. Te mandó ese es el miedo que trae toda esa idea, loco. Yo decía, diantre, y cómo esta gente, yo decía, pero cómo se quedan en el video, ¿verdad? ¿Cómo se quedan? Como si ellos ni sabían, ellos querían ser pastor. Para mí, mira, para mí, digo, en mi experiencia, honestamente, yo nunca yo no sé lo que es matarme orando por algo de esto, apologético, los viajes, nada. A mí lo único que me importa, brother, es estar lo suficientemente pegado a Dios para saber que estoy en el lugar correcto. Sea lo que sea que sea, ¿me entiendes? Creo yo que cuando yo me procuro ser un buen hijo, cuando yo procuro tener una vida íntima con el Espíritu Santo, si de casualidad yo estoy donde no estoy, Él me lo va a dejar saber. No, y yo lo veo más como, ni siquiera ni dónde estoy, sino como que con quién estoy, mano. Como que cuando tú estás con Dios, por ejemplo, eso es todo. Y eso, con esto del libre albedrío, y lo hablaba con una amistad, por ejemplo, Josué 1:8, que Dios le dice a Josué, si guardas esta palabra, yo voy a estar contigo, te bendeciré y te prosperaré donde quiera que tú vayas. O sea, que obviamente, pues en el caso de Josué, pues él estaba a punto de entrar a la tierra prometida, pero la promesa es, no, o sea, la promesa no se suscribe al lugar. Y yendo un poco más para atrás, en Génesis, por ejemplo, Dios no le dice a Adán y Eva, coman de este árbol. Este árbol que ustedes van a comer, que ustedes se tienen que sustentar con el fruto de este árbol. No, Él les da un jardín. Y en el jardín hay muchos árboles, hay muchos frutos, qué sé yo, habían guineos, había manzanas, chinas, qué sé yo. Pero Dios les dice, de este ustedes no van a comer. Y Dios traza el límite, ¿ves? Pero hay libertad dentro de lo que... Exacto, mientras ellos no pasen de ese límite, ellos tienen libertad de escoger de qué árbol van a comer, y cualquiera que ellos tomen está bien, porque no han pasado el límite, ¿me entiendes? Entonces yo siento como que lo mismo es con Dios, no solo en la iglesia, sino en la vida. Dios te dice, sígueme. Y tú puedes, Señor, que soy pastor, evangelista, puedes averiguarlo tú, pero sígueme, sé mi discípulo, obedéceme. Pues ahí, o sea, ahí hay espacio para trabajar, hay árboles de los que tú puedes comer, ¿me entiendes? Pero esa rigidez de que, no, sígueme y tienes que ser un evangelista y vas a estar aquí esta noche
Y si tú te vas, ¿sabes? Como que si te pones a hacer Facebook Live y yo no te mandé a hacer Facebook Live, te va a caer un rayo encima. Eso Bueno, para mí, mira, yo veo como esa noción, yo que lo he explicado anteriormente, yo veo que eso es este tipo, esta falsa libertad que tienen los animales de zoológicos grandes, de los safaris. Tienen espacio, pero hay una reja. O sea, no hay realmente libertad. O sea, y para mí, cuando Cristo me hace libre, mano. Y me hace libre de este miedo de, ay, me lleva el cucuy, me lleva el cuco. Por eso digo, el Espíritu Santo vino a llevarnos toda verdad, a revelar el corazón del Padre, a redarguirnos, a confrontarnos. Creo yo que si realmente vivimos en comunión con el Espíritu Santo, luego Él nos va a guiar a toda verdad. Si yo estoy en algo que no es lo que Dios quiere, se supone que yo me entere. Se supone que eso llegue a mí, me diga, mira, caballito, aquí no es, esto no era el plan, pero no veo como que por eso, de momento, está por el infierno. Pero vamos a suponer que vamos a suponer que yo pienso que todos hemos hecho eso, porque, por ejemplo, yo antes de estar en Cristo no era el plan, ¿me entiendes? O, por ejemplo, cuando uno cae en pecado, etcétera, bla, bla. Y el mismo pueblo de Israel, como que el pueblo de Israel hacía cosas que Dios no los mandaba. Pues vamos a suponer, nosotros sí podemos, entonces, como que si hay un plan, es que esa es la cosa. Yo creo que quizás entonces no hay ningún plan más allá de que tú obedezcas a Dios, hagas su voluntad y sea un hombre de Dios, ¿me entiendes? Es que o sea, como que cuando estoy hablando de plan, es como que este es el plan, Eric. Tú vas a ser un evangelista y vas a caminar desde aquí hasta los 80. Yo lo veo más como principio, mano. Yo puedo entonces chavar el plan, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, si yo vengo mañana y tomo una decisión incorrecta, o sea, dentro de mi libre albedrío, me comí el fruto, ¿verdad? Que no era. Chavé el plan entonces, no puedo volver, o sea, yo entonces ya no va a seguir el plan conmigo porque, bueno, ¿sabes? Pero vemos en ese ejemplo, la humanidad quedó fuera, pero había un plan de redención. O sea, ese es el amor de Dios tan grande, mano, que te alcanza, ¿me entiendes? Por eso que a lo que voy es que, ¿sabes? No estoy diciendo como que, tú puedes hacer lo que te dé la gana y Dios como que te va a redimir. No estoy para mí, ok, mira como yo lo sintetizaría, ¿verdad? Para mí, la iglesia tiene una misión. Tú y yo somos parte del cuerpo, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Creo que el propósito del ser humano es conocer a Dios. Creo que tenemos que deleitarnos en este proceso de conocer a Dios. Mientras yo conozco a Dios, soy obediente. Mientras yo conozco a Dios, me doy cuenta que las cosas que Él quiere para mí son mucho mejores que las cosas que yo mismo quiero para mí. Los planes de Él son mejores que los planes que yo mismo trazo para mi vida. ¿Ok? Ahora, está el plan de la iglesia. Está el llamado de Dios para la iglesia, que es ser luz en medio de las tinieblas. Ser la voz en medio de la cultura. Ser este faro que alumbra a todo el mundo y dirige a la gente a Cristo. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, ¿verdad? Pero creo que Dios, en nuestra individualidad, nos da asignaciones. ¿Me entiendes? Como que Dios quizás te dé a ti la asignación de hacer el comediante que tú eres por la personalidad que tú tienes. Y por cómo tú eres. Hay una asignación. Pero no creo que si tú no cumples con esa asignación, te fuiste fuera del plan. ¿Me entiendes? Sigue estando bajo la sombrilla de la iglesia. Sigue estando bajo el propósito que Dios tenía para la humanidad, que era reconciliar el mundo consigo mismo. Pero simplemente no estás llegando al potencial. A la máxima expresión del plan de Dios para tu vida, no lo estás alcanzando. ¿Ves? No estás viendo el todo de lo que Dios tenía aquí para ti. Pero ese no es el final del día. Lo que nosotros queremos y estamos buscando es la vida venidera. Eso ya lo tenemos en Cristo. ¿Me entiendes? Porque al final del día, si Dios tiene un plan con un comediante y de momento te dice a ti, mira, Keropi, vamos a hacerlo, y tú no quieres, va a levantar al otro. ¿Entiendes? Dios no se paró por Saúl. Pues viene David. Y si David se pone bruto, pues viene otro. ¿Me entiendes? Pero no creo que porque tú no estuviste full on board con lo que Dios quería hacer, eso automáticamente te quita la salvación que solamente Cristo da. ¿Me entiendes? Porque la salvación viene por medio de reconocer esto, ¿verdad? Reconocer que Él es el que es Salvador del mundo, etcétera, 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 etcétera. Eso viene. Somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Estamos lavados por la sangre del Cordero. Y Él dice, mira, quiero que tú seas esto. Este es el plan que yo tengo para tu vida. Esta es la asignación que te tengo.
Si tú dices que no, pues ok. Pero eso no tiene que ver con tu salvación. Es que yo también, es que, por ejemplo, si yo me pongo los zapatos de Saúl, aquí yo pensando, por ejemplo, porque tiene que ser bien doloroso, loco, como que cuando te digan, papi, te dijimos estas cosas y no lo hiciste, te quedaste fuera. ¿Sabes? Te quedaste fuera, me refiero de reinado. Sí. Pues te quedaste fuera. Para mí, si fuera yo Saúl, papi, a mí me dolería en el alma, ¿sabes? Como que Dios me diga, papi, te cortaste las patas, ¿sabes? Estás al garete y ya el plan no va contigo, voy a buscar a otra persona. David, Dios mío, señor, yo no puedo escuchar esa palabra. Pero la misma, sí, pero nuevamente, vez, o sea, pero el contraste tan bello que hay entre Saúl y David es que David le dijo, o sea, quítame lo que sea, pero no apartes de mí tu espíritu. Sí, pero yo ¿Entiendes? pienso que, por ejemplo, A eso es lo que yo aunque, voy. yo digo que aunque a lo mejor o sea, en mi naturalidad aquí, yo pensando así como Saúl, qué sé yo, pienso que como quiera, aunque, porque eso no está en la Biblia, quizás, no sé, aunque no, porque yo creo que Saúl se murió ahí todo mordido. Pero yo pienso que dentro de eso, como quiera, puede haber, o sea, ¿cómo se llama esto? Cuando tú te redarguyes, como que, donde tú puedas aprender que, ok, fine, es verdad, metí las patas, ya yo no estoy, ahora está David, pero qué bueno que está David. O sea, puede haber ese momento donde tú, como que tú te autoevalúes y digas, caramba, no estoy ya, pero gracias a Dios porque pude ver esto. Y ahora, aunque yo no esté ahí, está David, qué bueno que puedo conocerte y te tengo todavía y tengo estas cosas. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Ajá. Como que pienso que bueno, un corazón que ame a Dios tiene que llegar a eso de algún momento, porque si no vas a vivir frustrado, loco, Por eso, como que ya te repito, por eso estoy diciendo que para mí vital es la vida en el espíritu. Vivir en comunión con el Espíritu. Porque una persona que no vive en comunión, en relación con el Espíritu Santo, imposiblemente lo va a poder ver así. Imposiblemente va a poder entender de que, mano, pues, ok, ya no estoy haciendo eso, pero Dios, estoy aquí para ti. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Porque nuevamente, quizás la asignación específica de ser comediante, por ejemplo, se cerró. Keropi, no la aprovechaste. Pero sigue estando bajo el plan de la iglesia, que es ser luz. ¿Entiendes? Uno sigue predicando. Por eso es que yo digo como que, mira, yo no creo que mi llamado per se sea apologético. Yo creo que es mi asignación. Mi llamado es el luz en medio de las tinieblas. Ese es mi llamado como iglesia. Porque mi asignación puede que acabe. Puede que de momento ya esté viejo y no tenga que estar hablando tanto por ahí para abajo. Pues, güey, ya no cumplo con esa asignación. Pero sigo en el llamado. Si yo estoy en un asilo y tengo que predicar, yo predico. ¿Me entiendes? Por eso digo que como que yo lo separo. Como que creo que el llamado de Dios para el ser humano es conocerlo, obedecerlo y predicar. O sea, y dar a conocer. ¿Me entiendes? La otra cosa es irte bien loco a otro extremo. Estoy aquí haciendo abogado del diablo. Irte bien loco al otro extremo, que imagino que eso es lo que empezamos hablando al principio, que esta gente piensa exacto como que va a llegar un momento donde a lo mejor tú te encuentres con Dios y tú piensas que tú tomaste todas las decisiones y realmente nunca las tomaste. Fue Dios siempre dirigiéndote, como una canal. No sé si me entiendes. Sí, porque nuevamente lo que pasa es que con ese pensamiento, pues para mí hay una contradicción lógica. ¿Me entiendes? Porque para tú expresar amor, tú realmente tienes que ser completamente libre. O sea, amor forzado es violación. ¿Entiendes? Porque si el requisito es yo reconocer a Cristo, yo amar a Jesús, amar a Dios con todo mi corazón, es imposible que exista tal cosa si no hay libre albedrío. Es imposible. La cruz pierde. Si no está libre albedrío de yo decidir, ok, Dios, voy por ti. Exacto. No tiene sentido. Si no hay libre albedrío porque fue determinado. ¿Me entiendes? No, y no con Dios, sino en el amor en general es una decisión que uno toma. Tiene que existir esa capacidad de tú, o sea, tiene que tener esa libertad para poder decidir amar. Sí, no, también porque entonces si fuera, ¿verdad? No sé si esto es un comentario medio bruto, pero si fuera así como que no existiera, pues entonces no existieran los divorcios, ¿no? Es que es como pero que te dirán que están determinados a divorciarse. ¿no? Y tienen con el Ok. problema del mal, de que pues imagínate que de momento, o sea, Dios hiciera que todos los matrimonios fueran perfectos, que nadie se divorciara, que ningún matrimonio discutiera. O sea, le está quitando la libertad a toda esa gente. Sí, ¿no? Y dentro de todo eso, ¿verdad? Está el crecimiento también de uno, dentro de todo dentro de todo ese libre albedrío. Sí, Porque exacto. basado en las decisiones que tú tomes,
tú creces o no creces, ¿me entiendes? No, y yo creo que la frustración con esto es de eso, del crecimiento y el sentimiento de, como decía Billy, de que se quede algo en la mesa. O sea, el no cumplimiento de mi potencial. Y eso es un temor bien real para mucha gente, mano. Y con este tema, especialmente con libre albedrío, predestinación y de la voluntad y los dictados de Dios, o si es un deseo, porque hay mucha gente que se queda con esa frustración y esa insatisfacción. Y es bien liberador, yo creo, verlo como lo estábamos diciendo. O sea, que no es que Dios sea este dictador que ya determinó cada parte de tu vida, sino que Él establece unas guías, unas pautas, Él establece unos límites y nosotros decidimos seguirlos, respetarlos o no. Mira, va a mí bien claro en el Getsemaní, mano. Jesús dijo, brother, si es posible, pásame esta copa. O sea, Exacto, que eso fue lo que te pregunté ahorita, que si Jesús tú tenía, porque, ok, ese es el texto exacto que se habla, donde, pues, ok, Jesús tenía la posibilidad de decir, mira, pues yo no voy para allá, claro, vamos a ponerlo así. claro. Pero partiendo de eso, digo, pero entonces que se pues, iba a levantar otra persona, no sé si me entiende, que era Dios entonces. No, para mí, ok, no. Así Jesús no lo cumplía, ¿me entiendes? Como que, Ok, No chavábano, no chavábano. exacto. ¿Sabes? no, Como Sí, que pero, si Jesús no lo cumplía, iban a la poja a todo el mundo, ¿sabes? No había yo no break. sé si me estoy metiendo a voz profunda, pero no sé si me entiende como que, no, sí, yo te entiendo. Ahora, porque lo si que Jesús pasa es, dijo, sí, nuevamente, no hay libre albedrío. exacto. Si no hubiese tenido la capacidad de elegir, entonces no hubiese libre albedrío, pero hay libre albedrío. O sea, si no hubiese, si todo fuese determinado, ni el comentario sale. ¿Me entiendes? O sea, no sale ni la queja. ¿Me entiendes? Porque él sabía desde antes cuál era el plan. Él lo venía anunciando. Él venía No, y diciendo que- esto es lo que va a ocurrir. Van a crucificarme, me van a matar y voy a resucitar. Y aún él sabiendo ese dolor que había, ¿verdad? Esa parte humana, era como que, mira, diadre, si es posible, vamos para otro plan. ¿Cuál es? Pues quizás no es que él estaba diciendo para porra el plan. Mira, no hay otra forma. No hay otra manera de bregar con esto. Pásame esta copa porque está fuerte, está duro, ¿me entiendes? no, y que proféticamente, en el Antiguo Testamento hay una profecía que se entendió como mesiánica desde antes de que Jesús llegase, que fue la de las que creó esa expectativa mesiánica. O sea, que yo esperaba un Mesías. Y es en Ezequías, creo, Ezequiel o Ezequías, que Dios pregunta en la corte celestial, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? Y entonces esta figura mesiánica dice, heme aquí, envíame a mí. Digo, en el caso del profeta, ahí fue el profeta, creo. Uh-huh. Pero se entiende que es una profecía mesiánica en el sentido de que, pues sí, el profeta dijo, heme aquí, envíame a mí. Pero Jesús, ¿verdad? Al venir como el Mesías y aceptar la asignación de perdonar nuestros pecados y todo, pues entonces está diciendo, heme aquí, pero a Dios en la eternidad. Esa es una profecía que estaba desde antes de Jesús, que cuando Jesús llega, él dice, se cumple. Pero si es así, o sea, desde un principio Jesús escoge venir Uh-huh. y él Acepta el escoge plan. encarnarse, Ajá. el Hijo escoge encarnarse. Entiendo. Sí, no, que ese punto también, como que el hecho de que él diga, o verdad, que él hable, como que, mira, exacto, no hay otro plano, qué sé yo, no, tampoco significa que no es que no es que no lo vaya a cumplir, es que pues lo dijo y ya se acabó. Exacto. Porque al final del día, él siguió mostrando obediencia. Sí, exacto. Es como exacto, que, mira, hey, por si acaso. Sí, es sí, posible. es como pararte en el árbol del fruto prohibido y decir, ¿estás seguro que no me la puedo comer? Ella que no, pues, está bien, no me la como. Eso como, mira, en verdad, sí, eso es una analogía. Y decir, pues está bien, no me la como porque viste que no me la puedo comer y ya. Ajá. Pero el Claro. hecho de que Dios pusiera ese árbol en el jardín, yo creo que, o sea, ya ahí es la evidencia de que existe el libre albedrío. Pues Dios pudo haber creado el jardín sin ningún árbol malo. Uh-huh. Sí, O sea, no, digo. entonces, pues, eliminaba la posibilidad de que nosotros comiéramos el fruto del mal, ¿verdad? O sea, el fruto y eliminaba las malas consecuencias. Pero entonces no hubiera sido libertad. Uh-huh. Uh-huh. Pero él puso el árbol y nos dio la libertad de escoger, obedecerlo o no. Sí, sí. Que por eso es que yo digo que yo creo que la gente a lo mejor se machetea mucho con el libre albedrío
también por eso, porque a lo mejor, pues, por ejemplo, uno como cristiano, a veces dice, antes, pues yo no quiero fallarle el plan de Dios y no quiero fallarle el plan de que Dios tiene para mí, exacto, llegar a más. Que, por ejemplo, en la parábola de los talentos, ¿me entiendes? Que te dieron unos talentos, tú los enterraste y después te enteras como que antes fui el peor, los enterré. O sea, a mí me da mucho miedo eso. Yo digo, ya antes, Señor, que yo no sea ese. Pero a la misma vez, como que si tú no eres cristiano, por ejemplo, y estás diciendo como que, Dios lo sabe todo, como que, pues, yo estoy aquí porque como que era, Dios sabe eso, que yo estar aquí ya, que sí, qué sé yo. Pienso que son posturas donde no estamos entendiendo que al fin y al cabo el libre albedrío, pienso yo, ¿verdad? Partiendo del libre albedrío, pues el libre albedrío está ahí, perfecto, pero al fin y al cabo lo que Dios demanda de nosotros es la obediencia, ¿me entiendes? Mira, obedéceme, haz lo que yo te mando. Es que sin libre albedrío no hay obediencia. Exacto. O sea, como que obedéceme, esto es lo que tienes que hacer para ser un hijo mío, ¿verdad? O una hija mía, y lo demás, mete mano, ¿me entiendes? Exacto. No, si quieres hacer live, hazlo. Si quieres salir para San Juan, vete para San Juan. Pero por eso yo digo que es importante la comunión con el Espíritu Santo. Porque, nuevamente, puede ser que hay algo que para ti está permisible, pero para mí no. Sí. ¿Me entiendes? Ahí entra ese libre, esa comunión con el Espíritu Santo, que mira, papi, tú no puedes hacer esto. A ti te afecta. Tú no lo puedes hacer. ¿Me entiendes? Eso quizás no te toca a ti. ¿Entiendes? A que no le afecta, pero a mí sí me afecta. Pues entonces, pues yo tengo que conocer cuáles son los boundaries que Dios me está poniendo por la persona que soy, por lo que yo tengo, ¿me entiendes? Por eso es bien importante. Esa es la labor del Espíritu Santo, mano. ¿Me entiendes? Es guiarnos a toda verdad. ¿Entiendes? Ese es el paracleto, el ayudador, ¿me entiendes? El consolador. Nos tenemos que acordar de esa parte. A veces como que la olvidamos. ¿Me entiendes? No, y volviendo bien atrás a la pregunta que empezamos. O sea, el que Dios sepa lo que nosotros vamos a escoger hacer o no. Con estupidez. No, pero es como que es lo que tú estás diciendo, que eso no es un papel necesariamente activo. O sea, es algo pasivo, Dios lo sabe y ya. Y entonces puede estar nosotros. No iba a llevarlo. Tú pensabas que yo iba a decir algo de suscribirme. No, lo iba a decir y te callaste. Lo iba a decir y te callaste. No. Yo de verdad, yo quería como que traer eso. Yo quería traer eso. Yo pienso que muchas mentes se pueden calmar solamente con el simple hecho de que tú digas, mira, lee esa Biblia, como dice Billy, como que ten esa comunión con el Espíritu Santo y esa palabra de Dios que es la Biblia, ¿me entiendes? Ahí tú vas a entender que es lo correcto para tu vida, ¿me entiendes? Que es lo correcto. By the way, perdóname. O sea, no es malo sentir temor por fallarle a Dios. O sea, eso está bien. El problema es cuando nos volvemos más acusadores que el mismo diablo. Sí, ¿me entiendes? Y nosotros mismos nos castigamos. ¿Me entiendes? Sí. Papi, hay libertad en Cristo. El Espíritu Santo está sobre nosotros y nos va a guiar a toda verdad. Hay que caminar en fe. Caminar en fe de que Dios nos va a corregir. Caminar en fe de que Dios nos va a guiar. Caminar en fe de que Dios tiene control. Y si Dios ve que me descuido de momento, Él me va a llamar a capítulo. Sí, también yo pienso que también nuestra cultura también quizás nos ha enfatizado también eso, cuando que hemos hablado muchos temas aquí en Teoría de su Madre ¿cómo es? Demonizan todo, o quizás siempre te va a ir para el diablo, o sea, ya vamos creando un pensamiento, porque por ejemplo la parábola de los talentos, ¿sabes? Como que uno se fía siempre en él, o yo por lo menos me fío en el que no hizo nada, pero tampoco uno tiene la mentalidad así, fíjate, pero vieron dos que hicieron, ¿me entiendes? Vieron dos que le metieron, ¿me entiendes? Vieron dos que y uno se fía, o le dan siempre duro a ese, como que no sea ese, que se quedó sin hacer nada, y tú te quedas con esa mentalidad, me dices, ya antes que yo no sea ese, y sabes si tú eres los otros dos, ¿me entiendes? Pero no se queda con esa mentalidad, y pues creo que también eso pues nos hace pensar de esa manera. No, y mira el ejemplo de Pedro, mano. Jesús sabía que lo que iba a pasar. Y aún sabiendo eso, le advirtió y él fue y lo buscó, mano. ¿Entiendes? Me cuesta mucho pensar que Dios cuando nos ve desviarnos, simplemente se olvida de nosotros. ¿Me entiendes? Sí. Me cuesta mucho porque él estuvo detrás de su pueblo un montón de tiempo. Y llamándolo. Y llamó al pueblo que no era de él. Gentiles, vengan para acá. O sea, y la historia bíblica, eso es Dios buscando su pueblo, reconciliar a la humanidad, ¿me entiendes? Es verdad. Vivimos en este miedo de que me voy a quedar fuera. Puede ser que hay gente que se va a quedar fuera, pero la realidad del caso es que el que se queda afuera, mano, es porque
que es menso, mano. Es menso, porque realmente yo creo, mano, que Dios hizo el mundo cual la mayor cantidad de gente se puede salvar. Eso es lo que yo creo. Y esos son los lazos de amor que Dios tiene para con nosotros. Sí. ¿Entiendes? Yo creo que sí. Primero, sé que va a haber alguien que comente porque ya lo puedo ver en mi conocimiento. En tu presencia. Esto está predestinado a que comenten de que hubiéramos hablado más del debate clásico que hay entre los temas que trajimos al principio respecto a la salvación. Pero es que eso lo hemos hablado. Es que ya hablamos de arminiano y calvinismo, eso lo hablamos ya. Exacto, pero sé que va a haber alguien que dice se hubieran quedado hablando como que más que de... Es que busca el otro capítulo. Si nosotros escogemos a Dios o si Dios nos escoge a nosotros, pues busca el otro capítulo o espera que saquemos ese. Y lo segundo es que, mano, yo no soy Dios, pero ya yo sé de antemano que todos los que llegaron a este punto del podcast se suscribieron. Úlcera me da Así que nada, quiero desde mi presencia humana darles gracias. Gracias. De tu pre-estupidez. Oye, corillo, este fue Teoría de su Madre, aquí todos los miércoles a las 6 p.m. Atento a Apologético, que está tirando contenido en YouTube y en Instagram a todo lo que da. Este año vino revelado. Y pendiente a Eric, que Eric tiene un libro, si no lo has comprado, no sé qué estás haciendo, tienes que comprar ese libro a través de Amazon, Eric, ¿verdad? Sí, Amazon, los 10 mandamientos del estudio bíblico. Y don't worry if you speak English, porque te lo está traduciendo para el inglés, esa es la que hay. Okay. O sea que estén pendientes también a... No, si habla inglés, no están viendo este podcast. Ok, pues eso lo tuvimos, gringo. Pero nada, corillo, viene también el contenido de Eric, que Eric está teniendo también contenido en Instagram y en YouTube. Esa es la que hay, corillo. Nos vemos. Esto fue Teoría de su Madre. Nos vemos. De Keropi, obviamente.